Vamos a dar la palabra al señor Gonzalo de la Maza. Gracias a mí, perdón que olvidé que nos tenía que moderar, que es muy importante, porque si no nos pasamos del tiempo y nos desmadramos. Sí, porque te lo descuento. Sí. Bueno, hicimos, como decía, una pequeña modificación en el sentido de unificar, digamos, y dejar directamente la consigna para los grupos, y le pedí a Alejandro y a Fernando que me acompañaran, dado que ellos han coordinado las reuniones subregionales que se han hecho, que es una de las actividades importantes en la trayectoria, y por lo tanto en un momento les voy a pedir a ellos que comenten muy brevemente cómo evalúan ellos que eso nos sirvió o no sirvió, y para qué sirvió, de tal manera que podamos también en el trabajo de los grupos, luego van a ver ustedes, discutir si es valioso, necesario, importante repetir ese tipo de reuniones, o más bien trabajar con esta modalidad de reuniones generales, o una combinación de ambas. Entonces estamos aprovechando la presencia de los dos organizadores para avanzar sobre eso. Bueno, voy a dar una visión, sobre todo para los que primera vez que están en esta reunión, es importante tener una idea de la traza que esto ha tenido durante el tiempo. La red hemos trabajado muchas personas, entre ellos los que están organizando hoy día, en particular Ciudadanos al Día, pero también Fernando Barreiro en Uruguay, también Philips Conrock de Colombia, en fin, una serie de otras personas que han estado en esto, y a mí me han pedido que yo pueda resumir la trayectoria de esto que estaba desde el comienzo. Esa es más o menos la trayectoria de donde esto nace. El contexto del PRODEV ya lo relató Roberto en su momento. Hubo una primera reunión en México que eran seminarios Estado-Sociedad Civil. O sea, el tema de la sociedad civil como interlocutor de este tipo de programas es un tema, esa es mi opinión, que va entrando de a poco, ¿no? O sea, el BID, así como otros organismos conformados por los gobiernos, se relacionan con la sociedad civil, pero le tienen un poco de susto también, ¿no? Este es como decir, bueno, ¿esto para dónde va a dar? ¿Cómo va a ser? Y por lo tanto los primeros seminarios eran seminarios de corresponsabilidad de Estado-Sociedad Civil, que fueron ahí en México y luego en Bogotá. Y en Asunción, en el 2009, se dio el paso de decir, bueno, sí, esto en realidad está dando resultados interesantes, y entonces fue formalmente, digámoslo así, el seminario de constitución de la red, donde ya dijimos, bueno, aquí se trata de trabajar en la gestión para resultados y pensemos cómo una red puede alimentar esto. Y esto fue en Asunción, ahí tuvimos la representación de 21 países, estamos más o menos como en este seminario, que hay 20 países de la región. Y posteriormente se realizaron dos reuniones subregionales, una en México y otra en Buenos Aires, que fueron, digamos, como un paso necesario. Ahí hay otras actividades en las cuales se ha participado. Todas las de arriba tienen que ver con la dinámica que se relató ayer, estas conferencias sobre efectividad en la agenda de desarrollo, efectividad para el desarrollo, las reuniones de alto nivel, tanto la de Busan como la anterior en Accra, en Ghana. Hubo reuniones consultivas donde se discutió con otros representantes, digamos, respecto de esa agenda. O sea, ahí había un trabajo. Philip ha sido muy activo en esa materia, y también han habido redes. Ahí se planteó ayer, digamos, el rol de ALOP en esto, y otras redes que participan en ese proceso. Entonces ahí hay un vínculo con muchos otros organismos. Y también es importante señalar que hay otras iniciativas impulsadas por la banca multilateral, que son iniciativas de carácter global, que se resumen en esta idea de comunidades de prácticas en gestión para resultados del desarrollo, y que están presentes en Asia y en África. Y han habido instancias en las cuales ha habido reuniones conjuntas. Por ejemplo, en Medellín hubo una reunión en la cual asistieron también representantes de otras comunidades de prácticas de Asia y África, y se discutió. Entonces también hubo una reunión de la red, pero también hubo un momento mucho más amplio con los representantes de los otros continentes. Entonces es para que se hagan una idea que hay una dinámica en América Latina que relató Roberto ayer, y también hay realidades de comunidades de prácticas en otros continentes. Las reuniones subregionales fueron basadas también en programas que se aprobaron en el marco del trabajo de la red para fortalecer el trabajo a nivel subregional. El encuentro era una de las
de las actividades, pero habían otras actividades de nivel subregional. Ustedes van a ver por qué, porque la estrategia fue constituir grupos subregionales. Y también han habido actividades en las cuales algunos miembros de la red están presentes en las reuniones de las otras redes, particularmente la de gobiernos subnacionales, la de parlamentarios, etc. Más o menos, digamos, puede que se me quede. También están los libros de buenas prácticas que ha publicado el BID y en la cual algunos hemos participado en apoyar la selección de iniciativas que se presentan, etc. Posiblemente alguna actividad se me quede fuera, ojalá no salga, digamos, aparezca en la conversación, pero más o menos eso ha sido la trayectoria de una, en el fondo, una actividad que se inicia en 2006, que se constituye más formalmente en 2009, y 2012 estamos entonces en esta reunión que viene siendo la sexta, en el sentido que han habido 3 reuniones de carácter latinoamericano y caribeño y 2 de carácter subregional. Yo le quisiera pedir en este momento a Alejandro y a Fernando si nos pueden decir 2 palabras respecto de cómo fue la experiencia de las reuniones subregionales, para luego hacer un balance de los hallazgos generales que hemos tenido en el transcurso de este trabajo. Nosotros como GESOC convocamos junto con PRODEP en el año 2010, para precisar, fue al mismo tiempo, de hecho casi de manera paralela, con algunos meses de diferencia entre el seminario que se organizó en Argentina, primer seminario subregional de México, Centroamérica y Caribe, en una lógica de compartir básicamente las experiencias y ubicarnos entre las propias organizaciones de la región sobre qué estábamos haciendo. Básicamente la idea era una lógica casi de descubrimiento y de mapeo y de reconocimiento entre pares para ubicar qué es lo que en el marco de este concepto relativamente novedoso cada país y sobre todo organizaciones de dichos países estábamos trayendo a la mesa como una contribución que desde la sociedad civil permitiera fortalecer la gestión para resultados en el desarrollo. De manera muy breve yo diría que fue una reunión con claroscuros, en el sentido de que hubo cosas muy positivas y algunos objetivos que no se alcanzaron, y lo pongo de manera muy breve. Por el lado positivo, creo que hubo una convocatoria muy sólida, es decir, tuvimos presencia de más de 25 organizaciones y una concurrencia importante. Se presentaron alrededor de 19 casos en términos de las mesas de trabajo, pero se recibieron 25, es decir, hubo todavía posibilidad de incorporar casos que, si bien fueron documentados, no necesariamente hubo la oportunidad de presentarlos y analizarlos. Fue positivo el hecho de que permitió de alguna manera también a las organizaciones ponernos en común sobre cómo nuestro trabajo se insertaba en este marco de gestión para resultados para el desarrollo. Recuerdo que en esa reunión Juana, que en ese momento estaba en PRODEP todavía, hizo la presentación de los primeros resultados del libro que ahora nos han entregado, ubicando justamente cómo era el acercamiento, cuál era el marco, en dónde estaban los primeros hallazgos que se venían generando. Y yo creo que la discusión en ese sentido fue interesante, fue sólida, permitió compartir experiencias, y sobre todo experiencias de países muy similares, porque lo que te permite el acercamiento subregional es que haya mayor cercanía, mayor similitudes en las problemáticas, y también hasta cierto punto compartir las soluciones que desde esa similaridad se dan a estos problemas públicos comunes, ¿no? Ahora, en la parte de los objetivos no cumplidos, ¿no? Creo que lo que falló, por ejemplo, y una lección que podemos realmente sacar hacia adelante, es que dibujamos una agenda muy básica que pretendía 2 cosas. Una, generar un portal web común que permitiera integrar por un lado, todas las experiencias que se habían dado, pero por otro lado, que permitiera también complementar el mapeo que se había iniciado en ese momento de acciones, proyectos, iniciativas de las organizaciones. Esta parte de la continuidad, de ubicar un nodo de la red que permita de alguna manera la interacción proactiva, convocando de manera proactiva, insisto, el intercambio y la actualización de la información,
no se pudo lograr. Ahí hubo como dos elementos que lo limitaron. Uno, la coordinación PRODEC-GESOC, y hay que decirlo de manera muy clara, en ese momento hubo algunos cambios internos en PRODEC, Juana salió en esa etapa, en fin, tuvimos ahí como algunos elementos de coordinación que no permitieron que actualizáramos y que pudiéramos llegar a una concreción respecto de ese objetivo y de una publicación, digamos, más amplia, coherente, consistente de las memorias, por ejemplo, del seminario, ¿no? Yo creo que ahí hubo aprendizajes que tenemos que nosotros considerar en la comunidad práctica hacia el futuro y con instrumentos más ágiles, sencillos, de coordinación, de intercambio, de identificación de prácticas, de mapeo de quién hace qué, cómo, cuándo, dónde, y que eso permite de alguna manera el aprendizaje compartido, ¿no? Yo lo dejaría hasta ahí de manera breve. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Fernando Estrafase, soy de una organización que se llama CIPEC en Argentina. Y suscribo mucho lo que dijo Alejandro, vale también para la red subnacional, subregional, a partir de la cual organizamos un encuentro en 2010. El supuesto de hacer este encuentro subregional era que esta agenda de cercanía natural que Alejandro describía iba a redundar en mayor profundización y en un plan de trabajo más cotidiano y más intenso que la posibilidad que nos daba reunirnos en plenario como ahora. Y el supuesto detrás de esa agenda de cercanía es que los países de las subregiones tienen procesos de convergencia en términos de la agenda de gestión de resultados para el desarrollo que estamos discutiendo, más o menos similares. Bueno, los dos supuestos no funcionaron tanto. La agenda de cercanía efectivamente es así. Argentina, Uruguay, Paraguay, intercambiamos Chile, permanentemente tenemos flujos de intercambio académico y técnico entre las organizaciones, pero no necesariamente vinculado a la agenda de gestión de resultados para el desarrollo. Y los procesos de convergencia son intersubregionales. Hoy probablemente Perú está tan avanzado, como nos mostraron ayer, como Chile, entonces tiene, y Paraguay está avanzando mucho en ese sentido también, entonces tiene más sentido que se reúnan entre ellos tres o en el marco de un plenario que necesariamente en una red subregional. La otra, el otro supuesto, la otra intención cuando nos reunimos subregionalmente era la posibilidad de crear a partir de la conjunción de intereses algunos bienes públicos subregionales asociados a esto, desde estrategias de capacitación, documentos, intercambio de buenas prácticas. La verdad es que, por lo menos en el caso de la red subregional de Centroamérica para abajo, no tuvimos las capacidades institucionales internas propias para hacer que eso ocurra. Y la mejor prueba de ello es que no supimos volvernos a reunir o hacer que eso ocurra sin el apoyo o sin la necesidad de que sea el BID el que nos reúna. Esto es una especie de autocrítica de la propia red también, ¿no? Entonces, pensando en todo esto y para darle sentido al tipo de charla que estamos teniendo, a mí también me gustaría poner en consideración si a partir de una buena agenda temática, a partir de un proceso de prospectiva de qué queremos lograr con esta red en el vínculo con otras redes, a partir de una buena definición de capacidades que necesitamos fortalecer, que va a ser el trabajo después del café, me gustaría poner en consideración si esa agenda no conviene o no es más oportuno llevarla adelante de forma plenaria. Yo en los 2 días escuché de colegas de otras organizaciones, de otras subregiones, temas muy interesantes que para el caso de lo que nosotros trabajamos en Argentina es tan importante como los desarrollos que están haciendo otros colegas en la propia subregión. Gracias. Me parece muy importante que hayamos hecho esto, porque si no, estas reuniones a veces tienen esto, ¿no? Luego nos planteamos algunas cosas que como si fuera primera vez, ¿no? Si no, es que no lo hagamos, sino que vamos a grupos subregionales. No digo que no haya que hacerlo, pero era importante escuchar el balance que los propios colegas hacen. Ok, hallazgos sustantivos, digamos, que hemos hecho en este trabajo, a lo largo de este trabajo.
En primer lugar, que existen prácticas, acciones, iniciativas crecientes, muy diversas. La mesa anterior lo mostró, ¿no? O sea, hay mucha diversidad en esta materia y por lo tanto hay una cierta capacidad creciente de la sociedad civil para abordar el tema, ¿no? No es un campo así de pura creación de algo que no hay, y esta reunión también lo muestra. En segundo lugar, que aquí hay una demanda de ampliación de la gobernanza que se expresa en muchos terrenos, en el marco del cual se inserta este trabajo. Este trabajo de gestión para resultados en el desarrollo es un área relativamente especializada, pero de una agenda un poco más amplia, que tiene otras connotaciones, ¿no? Y entonces el papel de la sociedad civil se valoriza en este sentido en una serie de terrenos, en construcción de herramientas metodológicas, también en diálogo político, en propuestas, en fin. Esas son como consideraciones generales. Por otro, que el vínculo y el diálogo con los gobiernos es desigual, ¿no? Es problemático en algunos casos, es mejor en algunas etapas, es peor en otras, por una serie de razones, ¿no? Algunas de las que tienen que ver con lo que sucede con los gobiernos es que la cultura de orientado a resultados es una cultura creciente. Eso es importante decirlo, es algo que hoy día está más instalado que ayer, pero aún así, recién se relataba, digamos, el tema de los gobiernos locales en el caso de Bolivia y se decía, bueno, no es un terreno en el cual esta cultura está instalada, pero así mismo ocurre en muchos otros terrenos. Lo mismo ocurre con el tema de la tolerancia a la crítica, o sea, cuando se trata de cooperar, cuando se trata de ayudar, digamos, a la función gubernamental, recibir información, hay buena disposición o ejecución de programas, no necesariamente cuando la construcción de indicadores revela algunos problemas, ¿no? Y eso es parte de la vida y es parte de los asuntos que hay que abordar. Y incluso en algunos lugares se han empezado a producir como situaciones de repetido enfrentamiento, digamos. O sea, hay una cierta tensión en algunas partes respecto del papel que corresponde al Estado y el papel correspondiente que le corresponde a las organizaciones de la sociedad civil. Entre medio está el tema del financiamiento extranjero. O sea, hay una agenda que, digamos, no es por relevar solamente los problemas, solamente quería decir esto, que es una meta para nosotros, establecer y fomentar ese diálogo, enfrenta también algunos problemas. Lo mismo ocurre con las tendencias tecnocráticas, donde el tema es exclusivamente, ¿no es cierto?, la construcción de ciertos instrumentos, y los temas de participación que involucran a agentes no especializados, que es la ciudadanía, a veces son vistos como un problema más que como una oportunidad o como un respaldo necesario a este trabajo. Al mismo tiempo, cada seminario y cada actividad que hemos hecho revela que hay más herramientas, hay aprendizajes, o sea, ¿para qué sirven estos instrumentos? ¿Cómo puede entrar la opinión ciudadana? ¿Cómo se puede hacer mejor monitoreo? ¿Cómo hacerlo más efectivo? Etcétera. Y en ese sentido, creo que estamos en un escenario de creciente interés, complejidad, iniciativa, etcétera. En el caso del Parlamento, que ha sido una interlocución que ha habido en algunas de estas reuniones, han asistido algunos parlamentarios, en general, creo que es un diagnóstico válido hasta ahora, el diálogo es insuficiente. Y claramente es un área de interés porque, digamos, la definición de los presupuestos, la planificación, la inversión pública, etcétera, no se decide exclusivamente con los gobiernos, sino que, si bien en la tradición presidencialista de América Latina los gobiernos son fuertes, pero también la discusión parlamentaria, que es una discusión de por sí más abierta a la ciudadanía, es un área de interés y todavía tenemos insuficiencias en ese diálogo. En el caso de los gobiernos subnacionales hay mucho más colaboración, vínculo, etcétera, y el problema es más bien que eso se conozca, que eso se institucionalice, que eso ayude a redefinir las políticas. Entonces, ahí tenemos un campo muy vasto y un campo natural de colaboración, puesto que la escala muchas veces de la acción de los organismos no gubernamentales es una escala más local. Hay algunas organizaciones muy importantes que trabajan a nivel nacional, pero muchas de ellas están trabajando en los niveles locales. Y por último, un punto, digamos, de carácter más, si se quiere, más político, o sea, en el sentido de que la agenda de reformas que se necesita para poder facilitar el papel de las organizaciones civiles en esto no es solo una cuestión de, bueno, cómo nos apoyan a que nos desarrollemos, sino que plantea temas como los que planteó Stefano en su intervención. Es el tema, por ejemplo, de cómo es una política pública inclusiva. O sea, el tipo de enfrentamiento, conflicto que se produce sobre la orientación de programas, muchas veces es porque los programas no contienen
ni mecanismos de participación o no tienen una orientación hacia la inclusión, y aparecen entonces las organizaciones civiles un poco presionando por eso. Lo mismo ocurre con los temas tributarios y los recursos para el fortalecimiento de las organizaciones. Eso puede tener una deriva estrictamente corporativa, ¿no? De decir, bueno, no, que queremos financiamiento para nuestras organizaciones, o puede tener un planteamiento más de fondo, que es decir, la sociedad civil necesita financiamiento y tener una conexión a través de los mecanismos tributarios. Y lo mismo pasa con las agendas de los gobiernos locales y la descentralización. En general, hay una tendencia a decir acá, es necesario fortalecer y avanzar en eso, y eso hace un campo, digamos así, de alianza con los gobiernos locales. Ahí hay algunos ejemplos de las acciones que en materia de gestión para resultados en el desarrollo llevan adelante las organizaciones civiles. No me voy a detener en eso, pero se puede ver que son bastante variadas, y a lo mejor esa lista podría crecer. Son acciones de monitoreo, de evaluación, de corresponsabilidad, son formulaciones metodológicas, diseminación de buenas prácticas, etc. Entonces, estamos hablando también de un campo que tiene distintos desafíos. Si vamos al ámbito precisamente de los desafíos, podríamos decir que en términos generales tenemos un tema que es fortalecer la propia voz y propuestas del campo de la sociedad civil. Ese es un ámbito muy concreto, que va desde la definición de las metas del desarrollo. O sea, el tema de la inclusión en la reconstrucción post-terremoto es un tema de definición de qué es lo que se quiere con la reconstrucción, hasta las herramientas de monitoreo y luego la retroalimentación y el aprendizaje de las políticas. El debate sobre orientaciones, métodos de acción, etcétera, es un ámbito relevante. Las capacidades de los actores, no me detengo mucho aquí porque hago luego una pequeña propuesta más sencilla al final. El diálogo político y técnico en las instancias estatales, tanto planificación como presupuesto, con el Parlamento, con la cooperación y con las instituciones de financiamiento. O sea, ahí tenemos otro ámbito de acción que es importante para nosotros. Y luego, digamos, lo que está más allá de esta reunión, que es la creación de condiciones de ambiente para esto. Y una de ellas es la difusión de la cultura de gestión para resultados. Si no es esa una demanda de la ciudadanía, si la demanda por una gestión más profesional y más controlable y más de rendición de cuentas no está presente, por más que haya una ONG que lo promueva, el tema se vuelve, digamos, no alcanza mucho impacto. Entonces, hay un tema este es un tema importante. Eso tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con la formación universitaria, tiene que ver con una serie de otras cosas que salen un poco de los actores que están aquí, pero que son importantes. Y luego, finalmente, el tema de las condiciones institucionales, financieras y políticas para que esto se desarrolle, que también son condiciones de contexto. De ahí van a entrar temas de reforma, política, etcétera, en distintos ámbitos. En la reunión de Asunción, donde se constituyó más formalmente la red no es una organización formal, ¿no?, que está constituida jurídicamente ni nada por el estilo, es una red de trabajo en torno a un tema, pero aún así ahí dijimos, bueno, queremos trabajar como red. Por un lado se estableció la idea de que se trabajara sobre el grupo subregional, que tuvo como resultado el trabajo que se indicó, ¿no? Y se definió 2 co-chairs para la región, que fueron Filip y yo, que hemos animado, digamos, en este sentido la acción de la red. Entonces, una primera cuestión que tenemos que revisar es si acaso que esa orientación la profundizamos, la modificamos o cómo vamos. En el plan de acción se establecieron, digamos, no hay nada como formular una propuesta en una asamblea. O sea, nos propusimos muchas cosas, todas muy interesantes, nadie quiso decir no, esto no, porque eran bonitas, pero tenemos que revisar que, bueno, esas cosas, digamos, no necesariamente constituyen un plan. O sea, la gestión para resultados es un poquito más que eso. Y bueno, yo de todas maneras quise recordarlo porque la conversación en los grupos va a ser precisamente cómo seguimos avanzando, y entonces tenemos que tomar en cuenta que no tuvimos esto, por ejemplo, fondos de iniciativa son cosas que dependen de recursos, ¿no? Esos recursos no están a disposición, bueno, no tenemos un fondo de iniciativa, así de simple, ¿no? Entonces puede seguir siendo una orientación válida, pero tenemos que saber que hay unos supuestos que se tienen que verificar, y mientras esos supuestos no se verifiquen es difícil que la red pueda desarrollar esas acciones, ¿no? Yo creo que en el tema de difusión y intercambio de buenas prácticas hay mucho más avance. Aquí queríamos hacer muchas cosas. Tenemos está la publicación del 3er y 4er encuentro, están los libros de buenas prácticas. No hay mucho avance
materia de traducción y cosas así. Entonces yo lo dejo planteado esto acá, de manera tal de que podamos como revisar en los grupos también las nuevas iniciativas que nos planteemos a la luz de decir, bueno, qué tenemos y qué nos falta. Y el tema de las redes nacionales, que ha aparecido ahora con un cierto desarrollo, creo que es un tema también a conversar. O sea, hasta qué punto nos parece como una orientación interesante, en qué términos interesa que la sociedad civil participe en estas redes nacionales donde participan gobiernos, parlamentos, etc. En las experiencias que ya hay funcionando. En Medellín se planteó como, estamos en la fase final. En Medellín, en la reunión de Medellín posterior a Asunción, se planteó fundamentalmente el diálogo intersectorial como prioridad, ¿no? Esta idea de instalar esta conversación más ampliamente, más allá de las organizaciones, y se discutió sobre tres temas básicos que siguen siendo temas relevantes para la agenda hoy, ¿no? Y que van a inspirar un poco lo que debiéramos tener en la conversación en los grupos. En primer lugar, todo lo que tenía que ver con condiciones de institucionalidad. En esta reunión, como en todas, ha aparecido, por ejemplo, el tema del financiamiento como un tema relevante, ¿no? O sea, cómo se accede a condiciones de financiamiento que permitan que estas tareas se lleven adelante. No es solamente, por supuesto, el tema de financiamiento, pero es una de las áreas donde tenemos que pensar qué quisiéramos avanzar. Una segunda área son las propias capacidades nuestras, el desarrollo de capacidades ciudadanas, y uno tercero es cómo se retroalimenta y se incide desde esta acción hacia la propia sociedad civil y hacia la gestión pública como tal. Entonces, cada una de esos temas, esto estoy repitiendo Medellín, no estoy agregando cosas, pero en Medellín se señalaron, aquí no voy a ir al detalle, pero este tipo de cosas se dijo en condiciones de institucionalidad. O sea, se planteó como llamémoslo así, un horizonte relativamente sustantivo. O sea, por ejemplo, acuerdos de carácter nacional sobre inclusividad, garantías, estándares, derechos de las instancias que se crean para la gestión para resultados. O sea, sentirnos corresponsables en conjunto supone crear un marco de eso. Aquí se habló de las redes subnacionales como un punto importante y se habló de transparencia activa y difusión de las instancias participativas. Esas fueron el menú. Hoy día, por ejemplo, aparece con más fuerza temas de financiamiento, que en ese momento no aparecieron con la misma significación. En fortalecimiento de capacidades se habló de cooperación sur-sur, un tema que aquí no ha aparecido, pero que sería importante revisar, porque hay iniciativas, o sea, en el contexto de una cooperación que pierde fuerza en el sentido de los donantes del norte, el tema de cooperación sur-sur pasa a ser un tema que es relevante considerar. El tema de las buenas prácticas, que sí creo que ha estado más presente, siempre está presente en estas reuniones, y los asuntos de formación y asistencia técnica, tanto a los funcionarios públicos como a los líderes de la sociedad civil. O sea, este tema sigue siendo, y deberemos revisar qué prioridad ocupa la necesidad de desarrollar instancias de formación. Ahí hay desafíos para la academia, para la universidad, o sea, hay variados desafíos en esa materia. Y por último, en esta parte de retroalimentación e incidencia, se señalaron cosas de carácter más general, resumiendo por supuesto lo que ahí sucedió, pero básicamente, si se fijan, la orientación en Medellín fue: logremos compromisos más formales que nos permitan luego evaluar lo que se hace, ¿no? Yo creo que en esa materia se ha puesto así, con esa visión, la evaluación que podemos hacer es una evaluación modesta. O sea, hay avances, pero no necesariamente en el terreno. Sigue siendo un horizonte el lograr esos espacios en los cuales todos podamos decir, bueno, de este pacto de corresponsabilidad, qué efecto se está produciendo. Entonces, con ese menú, no sé si tengo algo más, no. Con ese menú general, vamos a ver, lo podemos dejar como trasfondo. La actividad de la red de sociedad civil en gestión para resultados del desarrollo ha sido continua, ha mantenido un nivel de convocatoria, ha mantenido digamos, el compromiso del Banco Interamericano por respaldar a través del programa PRODEV, y eso nos permite entonces a lo mejor plantearnos concretamente si queremos seguir en esta dirección, si queremos, digamos, continuar o demandar del programa PRODEV un respaldo, un apoyo que permanezca, y plantear entonces las próximas acciones. Esa va a ser
la materia de la discusión de grupo, y entonces por eso le pedí a Fernando que estuviera desde ya en la mesa, de manera de plantear como un poco las consignas de trabajo para que pasemos luego del café al trabajo en grupos. Tenemos probablemente un momento para conversar antes de eso.